Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Cuánto gozo, cuánta paz, cuánta fe y cuánta esperanza hay. Hemos alabado, hemos cantado, hemos agradecido con cánticos de amor a nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo hoy traiga la revelación de su palabra en este día, que nos llene del conocimiento y la ciencia del cielo. Amado Padre Celestial, te pedimos en este día, Señor, y en estos momentos, mediante tu Espíritu Santo, Señor, tráenos esa revelación de tu palabra. Venimos a oír, Señor, y a oír tu palabra, palabra de vida eterna. En este día, Señor, declaramos que eres santo, santo, santo. Y te pedimos, Padre, que perdones nuestras ofensas, así como tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Que perdones nuestras ofensas, limpies nuestro corazón, Señor, limpies nuestra mente, Padre, para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón y asimismo ponerla por obra. Háblanos, Señor. Tu pueblo oye. Háblanos, porque es la bendición que tú has preparado para nosotros. Y estamos listos. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está como terreno fértil, preparado, surcado para que tu palabra sea sembrada. Y en el tiempo tuyo, Señor, dará fruto. Gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 38. La palabra de Dios dice: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Bendita sea la palabra de Dios. Y hoy es domingo y hemos toda esta semana denominada la Semana Santa, hemos estado conmemorando y recordando la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Estamos recordando, y estoy seguro que en cada uno de ustedes, como en el caso mío, hemos podido experimentar ese gran amor de Dios por nosotros. Hemos podido ser testigos de una u otra manera de el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y hemos podido entender y comprender realmente cuánto valor hay en ese sacrificio. Y es por eso que en este día celebramos y nos alegramos de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él vino, se encarnó y nos trajo el reino de Dios. Hizo milagros, nos enseñó. Luego fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y en ese momento en que las mujeres iban con ungüento hacia la tumba del Señor, pensando: ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo haremos? ¿A quién le vamos a pedir ayuda para que retire esa piedra tan grande que tapa la sepultura, para poder ungir a nuestro Señor, tal como es nuestra costumbre? Y entonces así estas tres mujeres preocupadas estaban caminando hacia la tumba de Cristo, y cuando estaban cerca se dieron cuenta, dice que la piedra había sido retirada. Y asombradas se asomaron a la tumba y vieron un ángel vestido de blanco sentado al pie.
quedaron asombradas. Y en ese momento le dijo: ¿por qué buscan al que está vivo en la tumba? Él ha resucitado, como les ha dicho. Así que vayan a sus hermanos y den esa buena noticia de que Él no está en la tumba, sino que ha resucitado. Y muy pronto vendré a ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué alegría, qué gozo, qué un momento tan importante en la vida de esas mujeres, de volver a ver a su Maestro, a su Salvador, a su Señor. Ya no con el rostro desfigurado, sangriento, con la corona de la cruz en la cabeza, golpeado, escupido, varón de dolores. Ya no ese cuerpo molido, sino esa imagen glorificada de nuestro Señor. Y entonces con esa alegría fueron a avisar a los demás. Cristo vive, Él ha resucitado. Cristo vive, Él ha resucitado. Cristo vive, Él ha resucitado. La vida triunfa sobre la muerte. Qué maravilloso, ¿no? Todo por un sacrificio perfecto. Y esa vida es la que Él nos concede. La vida eterna está en el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Qué maravilloso. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la vida espiritual. Es la vida eterna. Es una vida con propósito. Por eso, permítame ponerle el título a este mensaje: Resurrección. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Ese es el mensaje de la resurrección. Que Dios es un Dios que está vivo. Es un Dios que vive, es un Dios que reina, es un Dios que gobierna, es un Dios que tiene todo el poder, es un Dios que nunca nos va a fallar. Es un Dios que tiene un plan maravilloso. Es un Dios que es lento a la ira, grande en misericordia, dispuesto a perdonar. Qué maravilloso, ¿verdad? La resurrección nos dice que Dios es un Dios vivo y es un Dios de vivos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Muchos niegan la resurrección, otros no lo creen. Por ejemplo, los saduceos, esos modernistas de Israel, ellos controlaban a los principales sacerdotes en el Sanedrín. Y ellos pertenecían a una secta judía que refutaba la doctrina de la resurrección. Conformaban un partido sacerdotal, los cuales negaban la existencia de una nueva vida después de la muerte. Su interpretación falsa de la palabra de Dios había descartado la vida después de la muerte. En consecuencia, el plan de Dios se reducía a pura superficialidad. Creían solamente desde el Génesis hasta Deuteronomio, pero no creían en Josué hasta Malaquías. Estos saduceos se presentan ante Jesús con un caso hipotético para demostrar que no existe la resurrección. Y le dijeron a nuestro Señor: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 tuvieron por mujer a ella. Jesús les dijo entonces: en este mundo la gente se casa y se da en matrimonio, pero los que son dignos de ser resucitados de la muerte y tener vida eterna no se casarán ni serán dados en matrimonio. El matrimonio se efectúa en el mundo presente y no en el mundo venidero. La vida eterna
se efectuará solamente por la existencia del nacer de nuevo. Para tener la resurrección primero se tiene que morir en la naturaleza humana, en lo natural. Y la resurrección es esa vida eterna. La gente será como ángeles, dice, y no morirán. Ellos serán hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Dios es un Dios de vivos. Lo repito, Dios es un Dios de vivos. Y Moisés mismo demostró que Dios es un Dios de vivos. Frente al arbusto ardiente, a la zarza que se consumía y no se apagaba, ahí él llamó al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, hermanas, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Porque para Dios todos están vivos. Todos los que creen en su Hijo tienen vida eterna. Entonces podemos decir que hay vida después de la muerte. Ya sea en el cielo o en el infierno. Hay una eternidad. Y nosotros hemos elegido creer en Cristo y por lo tanto hay vida eterna en el cielo. Pobre, ay de aquel que no quiere creer en Jesucristo, que no acepta la resurrección por su gracia. Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos, aunque físicamente habían muerto hace muchos años. Todos los creyentes serán hijos de la resurrección, simplemente porque son hijos de Dios, mediante la experiencia del nuevo nacimiento. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Resurrección es vida eterna y vida eterna es ver y vivir en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Dios no es un Dios de seres muertos, sino de seres vivientes. Dios no puede ser Dios de alguien que no existe. Qué maravilloso, ¿no? La existencia es producto de lo que Dios ha dado vida. Tomó barro, formó y dice, le dio el aliento de vida y fue un ser viviente. Qué maravilloso, ¿no? La desobediencia de ese hombre trajo consigo la muerte. Pero Dios es un Dios de vida y de vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, nuestro Señor fue el Cordero inmolado, fue el Cordero perfecto. Él realizó el sacrificio perfecto. Él entregó su vida. Él cargó con todos nuestros pecados, con toda nuestra culpa, con toda nuestra maldad. Él cargó con todas nuestras enfermedades, iniquidades. Lo llevó a la cruz y ahí fue crucificado. Fue derramada su sangre. Entonces nos trajo pureza, limpieza, santidad, justificación, redención. Al confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Dios cumplió la promesa. Dios cumplió la promesa. Resucitó a Jesucristo. Está sentado a su diestra en su trono. Y Él está intercediendo por nosotros, esperando el momento de su segunda venida. Y que se tenga que cumplir todo el plan de Dios.
Pero aquí en esta vida nosotros tenemos la nueva vida. Y en esa vida hay un propósito espiritual y eterno. Y dentro de ese propósito ahora a nosotros nos toca cumplir fielmente lo que el Señor nos ha comisionado. El Señor nos ha entregado dones espirituales. Nos ha entregado ministerios que debemos cumplir en este mundo. Y debemos cumplirlo en esa resurrección de Cristo. Por eso, en este día de la resurrección, en este domingo, quiero invitarte a que reflexiones en esa reflexión y vivas apasionadamente esa nueva vida. Y así poder cumplir con lo que Dios quiere. Que nadie se pierda. Que todos, unidos en el amor de Dios, adoremos y alabemos a Dios. Y sigamos llevando el reino de Dios a todo el mundo. Hasta que venga nuestro Señor por nosotros, dice la palabra. Y entonces, una de las principales responsabilidades de nosotros para cumplir la voluntad de Dios, primero es viviendo sin pecar. Viviendo sin pecar. En Romanos 6, del 1 al 2 dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Nosotros ya no tenemos que ver nada con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Eso nos trae la resurrección de Cristo. En nuestra vida eterna, nosotros ya no podemos seguir pecando. Todo es permitido, todo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Así que si tenemos nueva vida y sabemos de la resurrección de Cristo y sabremos que tenemos la resurrección total en el siglo venidero, entonces debemos vivir sin pecado. Ese es el testimonio de la resurrección de Cristo. Si Él murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados, nos dio esa limpieza, esa vestidura blanca, ahora nosotros somos responsables de no mancharla con el pecado. Que nuestra mente siga purificada, siga limpiándose con la palabra de Dios. Que nuestro corazón siga siendo sanado, consolado. Siga siendo guardado, apartado para Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? El profeta hizo una promesa, dijo, voy a hacer un pacto que nada contamine mis ojos para no entrar en idolatría o en del matrimonio, para no entrar en pecado con mis ojos. Voy a mantener limpios mis ojos, dijo. No voy a mirar a otra mujer con deseo sexual. Hago un pacto con mis ojos para no caer en adulterio. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, debemos que recordar que Jesús pidió la fortaleza de Dios en el monte de los olivos. Le dijo, Padre, esta copa es tan amarga, pero que se haga tu voluntad. Ante cualquier situación de tentación, decidamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mantenernos limpios, sin pecado. Así como José
escapó de la tentación. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no, dice Pablo a los romanos. Y nos dice a nosotros el Espíritu Santo: ya hemos muerto al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir contemplando al pecado. Y no podemos estar ocultando pecado dentro de nosotros. Sabemos que todos los que fuimos bautizados en Cristo nos hemos unido a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo con esta nueva vida. Aleluya. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Lo voy a repetir: un muerto está libre del poder del pecado. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos la fe de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá jamás. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cristo murió para derrotar el pecado de una vez y para siempre. Y ahora debemos vivir esa nueva vida dando honor a Dios. Asimismo, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Considerarnos muertos en cuanto al pecado. Y vivir para servir a Dios en Jesucristo. Con fe, con amor, con esperanza. Llenos de la paz, del gozo. Llenos del Espíritu Santo. Mejor es ponerse al servicio de Dios como personas que hemos muerto y que hemos resucitado en Cristo, ofreciendo todo nuestro cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre nosotros, porque ya no estamos sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios, que nos ha sido revelado y nos ha sido entregado en la resurrección de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad primero, ¿qué es? Vivir sin pecado. Vivir sin pecado. Lo segundo, nuestra responsabilidad espiritual para ser diligente en esta nueva vida es viviendo por fe. Viviendo por fe. En Gálatas 2:20 la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, bendita sea la palabra de Dios. Alguien puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por lo tanto, ya no eres tú, ya no soy yo, ya no es ella, ya no es él, sino es Cristo en quien vive en ti, quien vive en mí. Y lo que ahora vivimos, porque estamos en la carne, dice, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivimos confiando en lo que Cristo nos enseña, en lo que Cristo nos da, en lo que Cristo nos dice, porque Él nos ama. Y para prueba está que se entregó en la cruz.
Ahora vivo gracias a la confianza en el Hijo de Dios. Porque Él me ama, me amó, me amará. Y por ese amor Él quiso salvarme. También yo he muerto en la cruz con Jesucristo. No rechazo el amor de Dios. Mientras vivo en este cuerpo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi espíritu le dice a mi alma: alma, alaba a Jehová. No olvides ninguno de tus beneficios. Mi espíritu le dice a mi cuerpo: ahora eres templo del Espíritu Santo. Y Él gobernará con verdad y justicia, con sabiduría y prudencia, con amor y perdón. ¿Alguien dice amén? Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que ahora el Espíritu Santo nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. No cometamos inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría. No participemos en brujerías, en odio, en discordia, en celos, en iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya no vivo con el sentimiento y la pasión de mi carne. Dejemos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, que nos dé de su amor, de su poder, de su templanza, para producir amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por eso es que el Espíritu Santo hoy nos da este consejo: dejen que yo mismo guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, puesto que ustedes y yo morimos con Cristo y fuimos liberados de los poderes espirituales del mundo. Colosenses 2:20 dice: pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan gracias a la resurrección de Cristo, háganlo con Él, porque esa nueva vida está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán también su gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestra responsabilidad al vivir esta resurrección de Cristo en este mundo, debemos viviendo sin pecar. Lo segundo, viviendo por fe. Y lo tercero, siendo constantes, perseverantes. Qué maravilloso, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, versículos de 10 al 13. La palabra de Dios dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Debemos ser constantes, persistentes, apasionados, ¿ve? Soportando toda clase de sufrimiento, para que, como elegidos de Dios,
estemos siempre cuidando nuestra santidad y recibamos todo lo que Dios nos ofrece para que no caigamos en tentación, para desanimarnos, para que entre algo de incredulidad en nuestra mente, para que se aloje un resentimiento o una ofensa en el corazón, o para que el alma esté tan abatida. Debemos soportar, dice, permanente la palabra de Dios en la fe. Buscar su consuelo, buscar su paz, llenarnos de su gozo, buscar la sabiduría. Qué maravilloso. Esto es verdad. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si seguimos constantes y perseverantes a pesar del sufrimiento que nos ocasionan, entonces también viviremos en el reino de Cristo. Si confesamos conocer a Cristo, entonces tendremos el respaldo de Dios en todo. Si seguimos siendo fiel a Cristo, Dios nunca nos negará nada. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Si padre y madre te dejaran, Él nunca te dejará, ni te desamparará. Qué maravilloso. Dios nunca dejará que sus hijos mendiguen pan. Dios nunca dejará a sus hijos caídos o derrotados, sino los levantará y les dirá: sé fuerte, sé valiente, persevera, sé constante, levántate, porque hay mucho que hacer, hay mucho que conquistar para Dios, hay mucho que hablar del mensaje de amor y de perdón. Hay mucho para dar el testimonio del sacrificio de Cristo, que cómo salvó nuestra vida y cómo nos guía a una vida con propósito eterno, cómo nos capacita y cómo nos respalda. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Cuando Él sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, de su Padre, porque sabía que Él siempre juzga con justicia. Él es el justo juez. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos para siempre de ellos y para que vivamos agradando a Dios en todo. Y por las heridas de Cristo fuimos sanados. Éramos como ovejas perdidas, pero ahora hemos regresado al pastor y protector de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dios hoy nos invita a ser responsables y a vivir esa resurrección que Cristo logró. Primero, apartándonos del pecado. Vivir en santidad muestra que tienes nueva vida. Muestra que verdaderamente eres salvo. Muestra que sigues a Cristo. Lo segundo, vive confiando plenamente en Dios, que tu fe cada día crezca y madure. Y tercero, seamos diligentes, seamos firmes en el amor de Dios, constantes y perseverantes, constantes en oración, en súplica, en clamor a Dios,
constantes en leer y en estudiar, en escudriñar las Escrituras, constante en estar en el aprendizaje de su palabra y constante estar sirviendo siempre a los demás con amor, con ese mismo amor que se mostró en la cruz. Hoy es domingo de resurrección y damos gracias a nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, porque nos ha dejado el Espíritu Santo para cumplir y vivir como Dios quiere y de acuerdo a su plan. Por eso todos decimos domingo de resurrección. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Todos los vivos pónganse de pie, que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado a tu Hijo el Cordero perfecto y el varón perfecto, Señor. Varón de dolores. Padre Santo, este día recordamos tu resurrección. Recordamos que hay vida eterna. Recordamos, Señor, que tu plan y tu propósito se cumplirá, Señor, en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Padre Santo, nada podrá apartarnos del amor que nos diste, Señor, en tu Hijo. Gracias, Padre Santo, por hacer que el Espíritu Santo more en nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo nacimiento espiritual. Y ahora podemos ver con exactitud y entender tu reino, Señor. El poder de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, hace que cada día, Señor, siga transformando todo nuestro interior, Señor. Y sigamos creciendo espiritualmente, madurando y sobre todo, Señor, siendo transformados de acuerdo al carácter de Jesucristo. Señor, esta nueva vida, hoy nos comprometemos, la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna y todos los que están escuchando y viendo este mensaje, hoy nos comprometemos a vivir esa resurrección de Cristo plenamente, viviendo sin pecar. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que no podemos permitir pecado en nuestra vida. Amado Padre, también toda nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y seguiremos a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y confesamos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. No rechazamos tu amor verdadero, Señor, nos llenamos de Él. Y ahora, Padre Santo, ordenamos a todo el interior en el nombre de Jesús, para ya no vivir en pecado, sino en la fe. Dejamos guiar todo nuestro ser por el Espíritu Santo, por su amor y su templanza. Señor, daremos frutos de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, Señor. Recibimos, Señor, tus instrucciones, tu consejo. Padre Santo, a ti te complace que te amemos y te obedezcamos. Y tercero, Señor, aún haya sufrimiento, aún haya oposición, Señor, estaremos siempre confiando, constantes, permanentes en ti, Señor, en oración, Padre Santo, en súplica, en clamor, Padre. Todo será para tu gloria. Siervo fiel y prudente, dice al que es constante, Señor. Y nosotros seguiremos constantes, llevando el Evangelio, madurando en la fe, madurando espiritualmente, unidos como hermanos, cuidando que la iglesia de Cristo siempre esté vestida de blanco, esté sin arrugas, sin mancha, esperando por el novio que ha de venir. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta resurrección. Gracias por esta nueva vida
esta vida eterna, Señor. Cuidaremos la santidad, seguiremos en fe y no vamos a desmayar, porque tú estás con nosotros y la victoria es tuya, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los integrantes de la casa de Dios, Padre Santo, y que sigamos viviendo esa resurrección de Cristo en este mundo, llevando tu mensaje a todo el mundo. Te damos gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Una resurrección en Cristo verdadero y a seguir adelante. Bendiciones. Un abrazo.